comencemos por el tema del ausentismo. 27.5% hasta donde van los cómputos y cuando se terminen de registrar probablemente pase el 28%. ¿Qué significa esto para empezar en relación a las elecciones anteriores? A ver, en efecto, el fenómeno del ausentismo es un fenómeno que ha ido en aumento en los últimos procesos electorales. Y es más, hay una última actualización a las 7:30 de la mañana aproximadamente que ya nos arroja un 28.28% de ausentes, que se traduce en aproximadamente 6.500.000 peruanos que no han acudido a las urnas, que no han acudido a votar este último 11 de abril. Y si tenemos en cuenta o comparamos las cifras de los últimos procesos electorales, pues vemos un incremento y seguramente esto también va a ir creciendo a medida que se terminan de contabilizar, de computar las actas electorales, porque recordemos que todavía estamos a un 91.69% y definitivamente va a aumentar un poquito más, con lo cual hemos superado los porcentajes de ausentismo de las últimas elecciones, de los últimos procesos electorales. Recordemos, por ejemplo, que en las elecciones congresales extraordinarias del año 2020, enero 2020, se registró un ausentismo de 25.9%, lo cual, si se confirma esta cifra de 28-29% en estas elecciones, pues habríamos subido unos 4 puntos porcentuales aproximadamente, entre 3 a 4 puntos porcentuales, lo cual ciertamente genera también un incremento llamativo si tenemos en cuenta, por ejemplo, o nos remitimos hasta hace 10 años. Recordemos, por ejemplo, en las elecciones generales del 2011, en la primera y segunda vuelta hablábamos de ausentismo de niveles de 16 a 17%, y este porcentaje de ausentismo, este fenómeno, pues definitivamente se ha ido, como te digo, incrementando en los últimos procesos electorales. Ya en las elecciones del 2016, primera y segunda vuelta, habíamos subido a 18-19%, pero donde se hizo más notorio fue en las elecciones congresales extraordinarias, que llegamos a este récord de 25, que nuevamente lo estamos superando con estas cifras del presente proceso electoral. Claro que también es importante, creo, que maticemos estas cifras porque pues nos encontramos en un contexto bastante particular, bastante excepcional, marcado por la pandemia. Así es, efectivamente. Y si bien los organismos del sistema electoral pues han adoptado las mayores medidas, los protocolos necesarios para darle a la ciudadanía esa tranquilidad de que pueda acudir a sus locales de votación, hemos visto cómo en el día de las elecciones, por ejemplo, se presentaron problemas más de los usuales, por ejemplo, en la primera parte de la jornada, en lo que se refiere a la instalación de las mesas de sufragio, pese a que ya después se normalizó, vamos a decirlo así, la jornada electoral se llevó a cabo sin mayores contratiempos, pero vemos pues que efectivamente la pandemia sí ha afectado, sí ha tenido una incidencia en el ausentismo. Ahora, dime con sinceridad, Julio, si tú no esperabas que esto fuera mayor, porque digamos, este 25.9% de ausentismo en las elecciones del año pasado, cuando no había pandemia, ya mostraban una pérdida de interés de la gente en las elecciones y una falta de confianza en los partidos, ¿no? Que es el gran problema de la representatividad, pero solo ha aumentado en un 4%. O sea, ya 25% es muchísimo, pero no había pandemia cuando hubo esto. O sea, 4% en realidad no es tanto. O sea, pese a la pandemia, la gente, hay un porcentaje importante de gente que se ha querido ir a votar. Así es, efectivamente, porque además recordemos que las elecciones congresales extraordinarias, o la lectura que podemos hacer al ausentismo que hubo en estas elecciones de enero del 2020 son bastante particulares, pues efectivamente veníamos de una disolución del Congreso, de un descontento bastante marcado respecto de la clase o sistema político, y eso también contribuyó a esta ausencia, un nivel de ausentismo de 25.9%. Sin embargo, como te digo, para estas elecciones se podía prever estos niveles de ausencia, pese a que, por ejemplo, un par de días antes de las elecciones, el jefe de la OMPE señalaba de que, de acuerdo a las últimas encuestas difundidas el domingo anterior o previo a las elecciones, pues ellos por ahí que esperaban un nivel de ausentismo mucho menor, incluso al 15%, lo cual yo particularmente no consideraba que no iba a ser así. Al contrario, esperaba pues un incremento, porque además, Nicolás, recordemos que nos encontramos en plena segunda ola, nos encontramos con cifras de fallecidos, de compatriotas fallecidos
récords también, y eso definitivamente ha contribuido pues seguramente a este nivel de ausentismo. Pese a ello, pues tenemos que las 3/4 partes de la población electoral, o un poco menos ya, de acuerdo a las últimas cifras de ausentismo, han acudido a las urnas. Ahora también hay que ver en todo caso cuál va a ser finalmente el impacto que va a tener el ausentismo respecto de la legitimidad que puedan tener tanto las autoridades del Ejecutivo, presidente, vicepresidentes, como de los congresistas y bueno, también parlamento.